Vientos, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Vicente, te saludo también con mucho gusto desde aquí, tú lo mencionas, esta ciudad de los vientos que sigue en cuarentena, que sigue bajo resguardo y que muchos también, debo decirlo con todas sus letras, muchos están pidiendo que ya se reabra la economía, algunos son de esos personajes que niegan que las vacunas funcionen, se está convirtiendo en una situación problemática social aquí en la ciudad de los vientos, en todo Illinois, pero te saludo con muchísimo gusto porque es una situación mundial. Una situación que no solo afecta aquí a Estados Unidos, sino a México y al mundo, y que muchos, como bien lo mencionas, lo están ocupando para esa infodemia. Así es, mi querido Toño. ¿Y nosotros cuánto tiempo tenemos hablando de esta infodemia? ¿2 semanas? ¿Cuánto más o menos? No, ¿O más, más, desde que no? empezó, desde que comenzó desde antes de ¿Cuándo? que A comenzara ver, la Rafa. pandemia, desde que comenzaron los brotes en Wuhan, China, advertimos de cómo es que estaban muchas personas intentando generar el pánico, de cómo es que había noticias falsas, de cómo se empezó a generar esto de lo de los murciélagos y no sé qué. No, pero la infodemia en sí, el concepto dado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, tendrá 3, 4 semanas, mi querido Toño, y nosotros creo que fuimos de los pocos medios que advertimos que esta ola de fake news también tiene un impacto en la salud de la gente, Toño, así como lo advierte. O sea, parecería alucinante y hasta exagerado para muchos. No, Pero y hay que decir el trauma, concepto correcto esta de la Organización Mundial ansiedad, de la Salud para que la gente... esto que generan las fake news también tiene un impacto en la salud. Sí, perdón que te haya interrumpido. Quería decir que en todo caso sí hay que decirle a la gente este concepto que ya genera, esta definición que ya genera precisamente la Organización Mundial de la Salud, una sobreabundancia, eso es la infodemia, la sobreabundancia de información falsa o maliciosa sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y los usuarios de las redes sociales. Así es. ¿Qué es y qué significa para los despistados esto de la infodemia? La Organización Mundial de la Salud nombró como infodemia a la difusión de noticias falsas o fake news y la desinformación, en especial por medio de redes sociales, lo cual se ha generado en especial como consecuencia de la pandemia. Y cito textualmente: la infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan, ese virus que se transmite y que produce desinformación, alarma y desde luego que afecta a la convivencia social. No es el propósito censurar, dijo el presidente, es informar a los ciudadanos cómo funciona este mecanismo, porque en siglos no veíamos algo así. Oye, pues son trancazos que se lleva hasta la compañía Twitter, porque le responde el presidente Andrés Manuel López Obrador a la compañía que buscaba básicamente lavarse las manos con estos señalamientos de los bots, de los robots que se utilizan para automatizar respuestas, tendencias y crear una realidad alterna en Twitter para la gente que es asidua a estas redes sociales. Y nada más estoy mencionando Twitter, igual Facebook, igual Instagram, igual TikTok, igual todas las, ¿cuántas cadenas falsas llegan por WhatsApp? Solo por mencionar casos. No, y Vicente, que no se nos olvide también que el órgano verificador de Facebook, por ejemplo, aquí en México, es Animal Político, un animal político que ha sido cuestionado por nosotros y por otros periodistas independientes debido al origen y las relaciones que tiene su dueño con el priismo en Hidalgo. Ahora bien, se menciona una serie de llamados en Facebook, Vicente, público consentidor, a los saqueos durante esta pandemia. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo es posible que estos sujetos de Animal Político que están verificando supuestamente contenido falso, llamados a la violencia, llamados al crimen, lo están verificando en México, nos censuren a nosotros por decir la verdad, por hablar las verdades sobre un personaje, por ejemplo, llamado Alfredo del Mazo, y no hayan hecho algo al respecto de estos saqueos? Dejaron que pasaran esos saqueos y hubo saqueos ya después de estos llamados en 22 estados de la República Mexicana. Todo mal con esto. Verdaderamente nos estamos dando cuenta de quiénes son, y en esa conferencia mañanera de la mañana se denuncia no solamente a estos que están buscando realizar campañas para generar el pánico o los que están
con los bots en las granjas y etcétera, sino las mismas compañías que, a pesar de decir, no, nosotros estamos buscando que siempre haya información fidedigna, pues están generando una ganancia impresionante con estas noticias falsas y con este tráfico. Te quedó chingón ese. Que quede para la historia, grábeselo, don David. La mañanera de la mañana, mi querido Toño, está buena esa, está buena. Bueno, disculpe usted, a ver, vamos a ver ya sabe que precisamente. a mí me encantan los pleonasmos. Vamos a ver precisamente cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador denuncia abiertamente esta infodemia, bots, fake news y ciberchayoteros. A ver, nada más para ser más claros, la infodemia que propagan los López Dóriga cuando matan a una persona de COVID-19 y después la tienen que revivir, la infodemia a la que le agregan su pimienta y sal los Rivapalacio, que le siguen el juego a López Dóriga y matan a esta persona y luego la tienen que revivir, la infodemia a la que le entra Denise Dresser cuando le pone un corazoncito roto a una fake news de un doctor que termina siendo un actor porno que trabaja en España. Es una fake news de la supuesta muerte de un doctor, una infodemia a la que le motivan o a la que alimentan personajes como Chumel Torres, con una fotografía de Valentín Elizalde, el asesinado cantante, señalando que era un doctor que había muerto. Esa es la infodemia, y aquí está el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiendo, denunciando oficialmente esto que está ocurriendo en las redes sociales en México. Aunque ocurre en el mundo, enfoquémonos por lo menos en esto, en México. Ánimo, ya falta menos. Vamos a informar el día de hoy sobre dos temas. Lo de la infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan, ese virus que se transmite y que produce desinformación, alarma, y desde luego que afecta la convivencia social. No es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos cómo funciona este mecanismo del todo nuevo, porque en siglos no veíamos algo así. Esto tiene que ver con el avance de la tecnología y de los medios alternativos que han venido desplazando a los medios convencionales de información. Entonces, invitamos a Genaro Villamil a que nos explique cómo funciona este sistema, con el ánimo de que todos nos volvamos expertos, que así como ya sabemos más sobre la epidemia del coronavirus, sepamos también más cómo enfrentar esta nueva epidemia
qué es lo que podemos hacer, cómo podemos contrarrestarla, cuál es la mejor actitud, si se deja correr, si se replica, se responde. ¿Qué es lo mejor? Entonces, sobre todo, que se conozca cómo funciona. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Toño, y solamente puedo decir que un mezquino se opondría a hablar de este tema. Y hay muchos en redes sociales que hoy critican al presidente Andrés Manuel López Obrador porque lo acusan de censurar en redes sociales. ¿Cómo puede ser posible que acusen al presidente de mala leche cuando tienes a gente que cree, por ejemplo, y solo como ejemplo, que el coronavirus se puede curar haciendo gárgaras de cloro, o muchos que lean lo que declaró Donald Trump, inyección de desinfectantes? Hazme tú el favor. ¿Por qué se oponen a eso? ¿O por qué se oponen si hay cada vez más pruebas de este nado y canto sincronizado de muchas cuentas que ni siquiera tienen fotos en su perfil, pero que ya las voy a sacar, algunas, porque es verdaderamente lamentable? Y si no son pagadas, y si no son robots, pues que se haga algo para verificarlo desde las plataformas. Y como dice Genaro Villamil, Toño, si se confirma que hay estas cosas pagadas, conocidas como bots, pues que se haga como en la televisión o en la radio. Este es un comercial pagado. O en la televisión, lo que va a ver a continuación es un infomercial pagado por la compañía fulana de tal. ¿Por qué le tienen tanto miedo a que la gente vaya desenmascarando todo esto que nos hace daño, Toño? Bueno, y tú preguntas eso, ¿no, Vicente? Como por qué pues se opondrían estos mezquinos a que se hable de la infodemia, por qué no se establecen perfectamente estas estrategias para evitar la propagación de noticias falsas, especialmente en una tragedia humana como lo es una pandemia, la pandemia que estamos enfrentando en el mundo en estos momentos, COVID-19. Y yo te voy a decir por qué. En primer lugar, porque son ellos los agentes de esta pandemia, de esta infodemia. Así como el COVID-19, mejor conocido, bueno, más bien conocido como el SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, en esta infodemia, los agentes de esta infodemia son conocidos como los bots, tienen algunos otro tipo de nombres, ¿no? Obviamente por ahí, y ellos son los que se están oponiendo a que les descubran este teatrito. Este es un negocio muy lucrativo. Ponte a pensar en eso. ¿Cuántas veces no hemos advertido aquí en Sin Censura de la existencia de personajes que pues ocupan su tiempo y que son pagados con este tiempo para realizar campañas de desprestigio para gobiernos, para personajes políticos, para personajes en los medios de comunicación? Ellos obtienen una ganancia con todo esto. Y para Twitter, para Facebook, para YouTube, pues es fantástico que exista todo este tráfico y etcétera. Lo que me sigue llamando la atención es que los que estamos del lado de la justicia, y no quiero sonar arrogante con lo que estoy diciendo, pero los que estamos del lado de la justicia, como lo es Sin Censura, un medio independiente que busca llevarle esta verdad con justicia, somos los que estamos pagando las consecuencias de todo lo contrario. A nosotros sí nos bloquean, a nosotros sí nos censuran. Y tiene usted ahí a una copia barata de John Oliver, la copia terrible y barata de John Oliver, conocido como Chumel Torres, que se pone ahí a propagar noticias falsas y es aplaudido por Facebook, por Twitter México le dice: ¡bravo, Chumel! ¡Bravo por tu fake news que compartiste! Sabemos que fue una broma. No mucha gente supo que era una broma. A lo mejor ni siquiera él supo que era una broma en un principio y luego dijo: no, ¿sabes qué? Pues sí, yo soy comediante y por eso lo hice, ¿no? Entonces, en efecto, Vicente, público consentidor, es absolutamente mezquino que se opongan
a hablar de la infodemia y que le llamen censura, porque esto censura no es, esto es más bien abrirle los ojos a la gente. No se está buscando censurarle a nadie, se está buscando que esos órganos verificadores como animal político detengan los llamados al saqueo, a la violencia, pero no lo hacen. Ese es el mundo del ser en un mundo que debería de ser. Está terrible esto, Vicente, pero creo que en algún momento prevalecerá la justicia. Mira, Toño, de hecho le he mandado a don David varios ejemplos para poderle mostrar a la gente. Mire, don David, por ahí hay una imagen que le mandé donde el tuit dice: clavan su tumba López Obrador, Arturo Herrera, faltan estrategias en economía, Graciela Márquez Colín, Secretaría de Economía, Plan Emergente, Gobierno MX, Hacienda México, destrozan México, industria pasó de 2.3% los primeros 10 meses de 2018 a 0 desde noviembre de 2018 y enero 20, sin COVID. O sea, es una crítica al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si ya lo encontró, don David, pero fíjate, Toño, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y son los que caben en esta imagen, 8 diferentes perfiles. Se supondría que 8 diferentes personas pensando y escribiendo exactamente lo mismo. Dime tú si eso es normal. Bueno, peor aún. Vean, hay un en Facebook, don David, para que vea que no solamente es Twitter. En Facebook hay una imagen de una muchacha con un cubrebocas y se repite 3 veces. Nezahualcóyotl, Estado de México. Guión, ni el guión le quitan los cabrones. Joven de 21 años de edad no pudo más y muere a causa del COVID-19. Recordaremos siempre tu partida. La misma foto, el mismo mensaje en 3 personas que pensaron lo mismo: Francisco Javier González, Mauricio Gutiérrez y el memero de Culiacán. Eso es lo que está denunciando el presidente Andrés Manuel López Obrador, que haya bots o robots o campañas automatizadas, y no me digan que es de agrapa. Pero esto es precisamente a lo que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. O vamos aún más a fondo, porque nunca lo habíamos hecho, Toño, y me das tu opinión. Hay una imagen con 2 tweets, mi querido don David, que hablan de que falleció mi mamá luego que le diagnosticaron coronavirus. La atención médica fue muy buena, sin embargo no habían respiradores adecuados para ella. Eso es culpa del Estado. Te extraño, viejita, no olvides ese último abrazo. Ese mismo mensaje, y nada más son 2 tweets, solo para que usted vea la maldad, la mala leche. Qué casualidad que a Jorge González y a Cristian Gómez, con mucho respeto lo voy a decir, se les murió su mamá y subieron el mismo mensaje. Jorge González y Cristian Gómez suben el mismo mensaje por el presunto fallecimiento de su mamá y culpando al Estado, o sea, culpando al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no estamos aquí para defender a López Obrador, estamos aquí para abrirle los ojos a ustedes, al ciudadano de a pie, para que no se deje alarmar, enfermar por esta mala leche de no sé quién esté detrás de estas campañas, que está metiéndole mucho dinero, Toño. No, a ver, Vicente, hay algo de verdad en todo esto, permíteme decirlo. Ese tal Jorge González y ese tal Cristian Gómez verdaderamente no tienen madre, pero no tienen madre los bots que están detrás de esto. Eso es absoluto en estos momentos. Es que usted lo está viendo en pantalla. Mire estos 2 tweets que menciona Vicente Serrano, que encontró Vicente Serrano. Proceden de 2 cuentas que en efecto sale una persona con nombre y apellido supuestamente, con una imagen ahí, y hay que darnos cuenta de la realidad. Cuando el rey está desnudo, es exactamente el mismo mensaje. A lo mejor uno podría pensar, bueno, pues es que a lo mejor los 2 tenían la misma madre y nada más se copiaron
el mensaje, pero yo lo dudo. Esta es la realidad que estamos viviendo y esta es la realidad con la que muchas personas se van. A mí constantemente me llega mi WhatsApp una serie de campañas y tonterías estúpidas, ¿no? De gente que no tiene nada que hacer o que simplemente lo comparte. Hay gente conocida mía que se lo cree y dice, no, es que esto sí es cierto, llegó en tal lado, no, es que esto sí es cierto. Amigos, familiares o lo que usted quiera, pasa en WhatsApp, pasa en Facebook, pasa en Twitter. Y esto tendría que tener algún tipo de escrutinio, pero ese escrutinio, Vicente, sí se podría prestar para la censura. Entonces creo que estamos en un verdadero callejón sin salida, a menos de que nosotros, como pueblo, como mexicanos, como usuarios de las redes sociales, digamos, a ver, este tal Jorge González y este tal Cristian Gómez, pues evidentemente son unos bots. Pues ojalá que brille el espíritu crítico del que tú hablas, Toño, tan seguido en nuestra gente, en nuestra audiencia, para que así como les ofrecemos que no crean ni en nosotros a ojos cerrados, que exijan más y mejores contenidos, que así se exijan a sí mismos ser mejores, ser más cautelosos con lo que creen o no, de lo que leen en redes sociales o de lo que circula en redes sociales o de lo que ven y escuchan en redes sociales. Mi querido